Esther Morales, que ya está ahí con nosotros, que puede pasar aquí. Donde tú quieras. También pasar por nosotros a abogada, especialista en temas sociales y en y nos va a contar una serie de cosas que también es de utilidad, porque yo creo que ser de utilidad es el fundamento de esta mesa. Melina Perugini. Melina, muy buenas. Y también abogado experto en el mundo social, en el mundo de las ayudas, y nos va a contar una serie de cosas también muy importantes. Jesús Pascual, muy buenas. Muy bueno. Bueno, pues estamos todos y vamos a hablar, bueno, como siempre, el interés fundamental es que vosotros hagáis preguntas, pero vamos a saludar primero a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Cuéntanos un poquito, yo creo que es cuando miramos al mundo de la justicia, los magistrados y las personas que no determináis las cosas, pero sois quienes representáis un poco al mundo de la justicia. Tenemos muchísima admiración, la sociedad entera, y por supuesto, en este caso, importante. Pero yo creo que si le preguntas a la gente cuál es el tema fundamental que quiere del mundo de la justicia para servirnos de ayuda, es menos burocracia. ¿Cuándo se pueden conseguir las cosas? Y a veces queremos, oye, yo quiero que me reconozcan la discapacidad, quiero que me reconozcan que hay cosas y la ayuda sea por la enfermedad, y queremos que sea en 5 minutos y nos lo digan. No es posible, pero se está consiguiendo muchos logros en ese sentido. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a ELEM por invitarme a esta jornada y por contar conmigo para arrojar un poquito de luz, visibilidad, y algo que otra vez que participo en muchas jornadas de personas con discapacidad, perdonadme, que es la sonoridad. Nos tienen que conocer que existimos, que existe la enfermedad, y yo creo que eso es importante, y nosotros desde la judicatura creo que también podemos ofrecer una perspectiva interesante en esta materia. Antes estaba hablando con algunos de vosotros, muy poquitos, no me ha dado tiempo a más, pero me he dado cuenta de la percepción tan difícil o distinta que tiene la sociedad de lo que hacemos nosotros, ¿no? Vosotros vais a tener que atravesar todos, aparte de vuestra enfermedad, unos trámites administrativos y reunir los requisitos que dice la ley que tenéis que reunir para tener derecho a aquello que pretendéis. Tenéis un montón de derechos, pero bueno, hay que conseguirlos, que eso es lo difícil, ¿no? Entonces tenéis un largo trámite burocrático que hay que saber hacerlo, hay que saber recurrirlo, hay que saber pelearlo, hay que saber afrontarlo, y para eso están los abogados, que los tengo aquí a mi izquierda y a los dos, por supuesto, siempre abogados especializados que conozcan y que sepan de lo que hablan, porque si no, hay mucha, me vais a perdonar la impresión, yo también soy colegiada, hay mucha gentuza por ahí, ¿verdad? Que así suena malamente, y luego, bueno, se quedan con vuestro dinero y con vuestros derechos y con vuestras ilusiones. Y después de esos trámites, llegáis a la sala, y lamentablemente ahora vamos con muchísimo más retraso del que íbamos hasta hace unos años. Ayer subí a LinkedIn, que soy muy activa, que habían señalado un juicio laboral en Málaga para el 2029. Entonces vamos mal, pero tened paciencia. Bueno, pues eso es lo que tenemos en nuestra sociedad, con mucho que hoy no quería yo meterme con los ministros, pero es verdad. Por luego, por mucho que mi ministro de Justicia diga que todo está bien, que invertimos mucho dinero, tal, es que no es verdad. Me ha señalado uno de mi marido para el 2026. O sea, vamos a ser realistas. Y luego ya llegamos nosotros, claro, y nosotros hacemos lo que podemos. Porque yo, por ejemplo, para venir hoy a hablar con vosotros, y mira que he hablado con el presidente con anterioridad, pues me he tenido que chapar vuestra enfermedad, porque yo pensaba otra cosa. Y ese es el gran hándicap, ¿no? Eso es algo que hago yo mucho en la sala, mucha pedagogía con mis compañeros. Porque hay veces que ponemos sentencias y no sabemos de lo que estamos hablando, porque no nos da tiempo, porque tenemos muchas más cosas que
resolver porque tenemos muchas más cosas que hacer. Así que, desde mi perspectiva, para mis 23 compañeros de la sala, que somos 23 magistrados en el TSJ de Madrid, sala de lo social, insisto, pues ya tenéis a una persona que conoce vuestra enfermedad, que cuando venga alguien con esta enfermedad le diré, estáis confundidos, esto no es cena, esto no es eso, esto no es lo otro. Vamos a tomar un poquito más de cariño, un poquito más de amor, que es lo que hago yo en todas mis sentencias, para resolver los problemas que espero que lleguéis a la sala y que os lo reconozcamos, que eso es lo más importante para todos vosotros. 23 magistrados. En mi sala somos 23. 23 magistrados en la sala de lo social. Solo en la sala de lo social del TSJ de Madrid, no tenemos más por aquí. ¿Y qué opináis? Yo creo que es una reclamación de todos, que es el reconocimiento de la discapacidad unido al diagnóstico. Es decir, no recurriendo, sino que vayan unidos. Eso es una lucha, yo creo, de todos. Es una lucha de todos, pero las leyes son las que hay y... Que vosotros no las escribís, no, eso es importante. Si las escribiéramos, otro gallo cantaría, porque lo único que hace el legislador... Ahora me voy a meter con el legislador. El otro día me decía una alumna, me levanta la mano y me dice, profe, ¿estás todo el rato hablando del legislador? ¿Y quién es ese? Digo, pues buena pregunta. Sí, entonces porque le podríamos criticar de una manera diferente. Bueno, yo cuento anécdotas porque me parece muy interesante y así se dinamiza un poco, ¿no? Pero porque nuestro trabajo es difícil. Claro, nosotros no hacemos las leyes, nosotros no las encontramos. Y entonces el legislador, cuando piensa en sus leyes, en sus cosas, pues ya hay veces que no sé dónde vive, porque digo, este no está en la tierra, debe estar en Marte, por ahí, y he venido por aquí solo para hacernos esta ley. Entonces, claro, cuando yo tengo que aplicar la ley, yo tengo vuestro caso concreto encima de la mesa. Y vuestro caso concreto, curiosamente, al legislador se le olvida. Y entonces digo, ¿y ahora yo qué hago? ¿Hago una interpretación analógica? ¿Hago una interpretación...? Bueno, no voy a contar muchos conceptos jurídicos. Pero claro, yo encima de la mesa tengo un problema. Tengo una persona que tiene un problema médico que el legislador no ha previsto. O que no ha pensado, o que no ha valorado correctamente porque le pasa igual que a nosotros. Desconoce vuestra enfermedad. Y entonces hacemos lo que podemos. Por eso es importante esa labor pedagógica que acabo de comentar, que yo ya desde ahora tengo clarísimo lo que sois y lo que representáis y que yo defenderé en la sala ante mis 23 compañeros, que luego discutimos y nos pegamos, pero de buen rollo. Yo creo que la parte, hay dos piezas fundamentales en el mundo de derecho, que son los abogados por un lado y los magistrados por otro. Entonces, quizá por influencia un poco del cine, de la cultura, pensamos que todo que es fulano contra fulano, hay siempre casos... No, el derecho es muchísimo más que todo eso. Gracias a los abogados que representan a las personas que tienen algún tipo de reclamación. No siempre es que este me ha hecho esto, no, es pedir derechos y gracias a abogados como los que tenemos aquí. Medina. Hola, buenos días. Bueno, también muchísimas gracias por invitarme y me alegra mucho estar aquí con vosotros esta mañana y espero poder aportaros algo de luz con respecto a este camino tan complicado que a veces tenéis que iniciar, ¿no? Que es el reconocimiento a nivel legal de las cuestiones que vais necesitando. Ojalá nunca fuera así, ¿no? pero bueno, pues cuando tenéis que enfrentaros a esta burocracia de la que estábamos hablando. Pues ahora, si queréis, andamos un poco más. Pero bueno, yo lo primero que siempre procuro es que no necesitéis de nuestros servicios, de los abogados y por supuesto que ojalá no tuvierais que llegar a la sala. Entonces, para eso, ya por hacer, si me permites, un pequeño apunte. No sé si algunos de vosotros habréis hablado conmigo en alguna ocasión y siempre lo que trato es de deciros los informes. Tratar de que sean muy didácticos en los informes. Yo sé que es difícil porque el médico está reseñando, conoce la enfermedad, hay muchísimas, por suerte, unidades especializadas que, digamos, que consignan una serie en base a sus criterios, pero que son ininteligibles para quien luego tiene que valorar lo que somos personas, que al final pues hemos estudiado Derecho, ¿no? Tenemos unos conocimientos muy básicos en medicina. Entonces yo lo que les digo es, por favor, tratar de que se ponga en relación vuestra patología con las limitaciones funcionales que vais presentando. Esto es fundamental. Si hay un deterioro cognitivo, ponerlo en relación con lo que no podéis hacer. Si hay una pérdida de capacidad propioceptiva que consta en un informe, esto lo tenéis que traducir, tenéis que decir, esto quiere decir que esta persona se encuentra
encuentra con esta dificultad. Visión doble, o sea, todas las cosas que vais, la pérdida, por ejemplo, o sea, las dificultades en la movilidad que no están asociadas a, por ejemplo, una pérdida de equilibrio, ¿no? O sea, que sí están asociadas a una pérdida de equilibrio, que son tan difíciles de valorar, todo esto que en el informe venga explicado y traducido, porque esto va a facilitar muchísimo la labor del tribunal médico que va a evaluar vuestro caso y que va a decidir en primera instancia y quitándoos todo este proceso que a veces puede durar varios años, si os da o no os da esto que estáis solicitando, ¿no? Y si valora correctamente lo que os está ocurriendo. Pues a lo mejor una persona no puede ya trabajar delante de un ordenador, pero puede hacer otro tipo de funciones, o estamos dejando unas de lado y no las otras. Entonces siempre le digo a todo el mundo, mirad muy bien las dos, digamos, las dos vertientes fundamentales del individuo. Esta es una valoración mía, perdonadme, pero si tenéis algún tipo de problema neurológico, de visión, que os va a impedir realizar funciones que tengan que ver con funciones sedentarias, ¿no? Estar delante de un ordenador, que lo reseñen y lo consignen por un lado. Y las de movilidad por otro, porque ahora me diréis si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que son un poco las dos cuestiones que se evalúan. Dicen, vamos a ver, esta persona tiene problemas de movilidad, pero ¿podría realizar un trabajo sedentario sentado delante de un ordenador? Pues si resulta que en vuestro informe médico, a pesar de tener un problema neurológico, no lo han consignado correctamente, o sea, digamos pues de pérdida de memoria, no se consigna correctamente, podríais encontraros con que tenéis un reconocimiento de una incapacidad permanente total, pero no de la absoluta, porque han determinado que esto otro sí lo podéis hacer. Entonces es muy importante que las conclusiones de vuestros informes con los que os presentéis a pasar a un tribunal médico se hablen de todas las afectaciones que tiene la enfermedad para vosotros y que tienen que ver con vuestra vida cotidiana, pero también con las funciones que desarrolláis en vuestros trabajos. Entonces, bueno, si vosotros tenéis un buen... no en todos los casos es así, a veces no es así, pero si vais con unos muy buenos informes, exhaustivos, en base a criterios objetivos, pero luego con una buena conclusión, que explique bien cuáles son las limitaciones, creo que facilitáis muchísimo el camino y que muchas veces, por suerte, o sea, yo hay veces que la gente me llama, le digo todo esto, me mandan unos informes, le digo, cuidado con esto, con esto, con esto. Aquí que te lo desarrollen más. Tú me estás contando que te encuentras con esta problemática. Esto yo aquí no lo veo reflejado. Pide que te lo pongan por escrito, porque estamos hablando de un camino a lo mejor de 4 o 5 años, que además crea mucho sufrimiento y mucho dolor, y yo creo que no estáis para eso, o sea, que no tenéis que enfrentaros a esto. Entonces, muchas veces, lo primero es de verdad el informe. Ya sé que os estoy pidiendo a los médicos que suméis a todo vuestro trabajo y a todo vuestro esfuerzo esto, ¿no? Esto de ser didácticos, pero es que de verdad que es muy, muy necesario. No todo el mundo conoce la enfermedad, no todo el mundo sabe la afectación que tiene, y además os digo, me llama mucho la atención esto que estabais comentando de que les decís que digan quién es la persona, porque es muy difícil reconoceros. O sea, a simple vista, tú dices, ¿quién es el enfermo? Porque tenéis bastante buen aspecto en general. Entonces esto, digamos que dificulta, ¿no? Dificulta que en un momento dado se pueda ser sensible con estas dificultades. Entonces, bueno, pues es importante que los médicos, yo creo que el tema tiene que estar en el informe médico, ¿no? Que no hace falta que tengáis mal aspecto, que no hace falta que queráis tener mal aspecto o parecer enfermos, pero sí que es muy importante que los informes estén bien. Y bueno, nada más así a nivel de introducción, luego nos haréis las consultas que consideréis, pero bueno, yo creo que esta es la función del abogado, ¿no? Y si todo esto no sale bien, pues luego, desgraciadamente, os tendremos que acompañar en este camino de hacer una demanda didáctica, ¿no? Contar un poco, yo siempre hago, ¿no?, un resumen de lo que es la enfermedad, digo, bueno, oye, si ya la conocen, fenomenal, pero si no la conocen, aquí se la contamos, y luego pues, ir consignando qué es lo que os pasa a cada uno de vosotros, porque creo que ya me contasteis hace muchos años, ¿no?, que esta es la enfermedad de las 1000 caras. Entonces, bueno, pues estas 1000 caras, ¿no?, contarlas un poco. Estas son las afectaciones y esto es lo que le pasa a esta persona en concreto. Y por eso el abogado y también los médicos consideran que no puede seguir trabajando de esto, de lo otro, o que hay que reconocerle, digamos, este grado de discapacidad. Y esas 1000 caras a cada uno le tocan una, cuál es la cara que está tocando. Ahora vamos a ir con Jesús Pascual, pero querías hacer. Sí, yo que ella es abogada, yo lo soy también, fui abogada antes que magistrada, y entonces ya veréis que no podemos parar de hablar, es un problema que tenemos abogados. Entonces, fijaros que mi compañera ha hecho hincapié y he decidido, y creo que hay aquí un error importante, no es un error de exposición, ¿no?, sino un error de planteamiento. Cuando llegáis a la sala tenemos dos cosas que os podemos dar, ¿no?, y digo cuando llegáis a la sala y cuando tramitáis. Una cosa es la discapacidad, que es
un centro base de discapacidad de la Comunidad de Madrid, el que lo tramita y la gestiona, y os va a dar un porcentaje de discapacidad, y luego se valoran los factores sociales complementarios en los que viene, precisamente, y me hace mucha gracia a mí siempre que me tocan estos, si podéis subir a un autobús, que se valora con un punto, o sea, que fijaros la importancia de los pequeños detalles. Y eso lo valora un equipo de evaluación de incapacidades que se llama ELU, que es una cosa. Y luego las invalideces, que yo quiero hablar de incapacidades para diferenciarlo más, aunque es el concepto antiguo, ahora el legislador nos va a cambiar de nombre para darnos por saco, pues lo que siempre han sido invalideces permanentes ahora son incapacidades permanentes. Y ahí vais al equipo de valoración de incapacidades, que es otro órgano, ya del INS, o sea, son como cosas diferentes. Y cada uno tiene sus criterios porque la ley ya ha dicho lo que tiene que hacer cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, cuando vais a Levi, que es el del INS, ahí lo que tenéis que hacer muchísimo hincapié en los informes son las limitaciones funcionales, que es lo que estabas haciendo. Sí, es que no estaba hablando de esto. Las limitaciones funcionales, pero para que vean que hay dos cosas y son distintas, porque el régimen es distinto y luego genera mucha inseguridad, y yo creo que a los pacientes les genera mucha frustración, ¿no? Porque dicen, jo, si es que me han dado un 65 de discapacidad, ya, pero eso no es con una ley. Yo uso las dos, que a mí me tocan las dos. Pero estamos hablando de incapacidad, estamos hablando de tipo de valoración de incapacidades, y aquí lo que hacemos es valorar no vuestras enfermedades. Y esto quiero que os quede claro. Igual que en la de EBI no son enfermedades, en el EBI no son enfermedades. Valoramos las limitaciones funcionales que os producen esas enfermedades. Y si esas limitaciones funcionales inciden en vuestra capacidad para trabajar. Y creo que el matiz es importante. Y luego recordar, y esto es lo recuerdo yo siempre a los abogados que doy mucha formación, que aparte de los informes médicos, ahora tenéis la suerte de que podéis llevar un informe absolutamente objetivo e imparcial, que es el médico forense, que además es obligatorio para todos vosotros porque tenéis derecho a la justicia gratuita. Y lo bueno ahora del médico forense, y aprovecho aquí y se lo recuerdo a mi compañera, es, aparte de que es objetivo e imparcial, en que ha cambiado, ya no es el médico forense de Plaza Castilla, que no sabía nada de nada, nada más que no hay ningún médico forense en la sala, que nada más que sabía de golpes de tráfico, de accidentes y de baremo. Ahora los médicos forenses, que he tenido la oportunidad de visitarlos con una cosa de mi marido, los médicos forenses son médicos de medicina del trabajo y han cambiado muchísimo los informes y os benefician porque es medicina del trabajo y saben lo que es una discapacidad, saben lo que es una incapacidad y saben lo que es una limitación funcional y lo reflejan. Y yo, que no tengo por qué tener conocimientos médicos, aunque voy a urgencias y los médicos me dicen que si soy médico, dicen, es que hablas raro, digo, pues yo no sé, ya no sé, ya se me ha debido de crear todo el vocabulario jurídico médico, porque claro, estoy todo el día viendo sentencias. Tengo 7 a la semana, todas las semanas tengo 3 de incapacidad y de discapacidad, para que veáis que trabajamos muchísimo en ello, ¿vale? Entonces, me parecía importante este matiz para que lo tuvierais en cuenta, que uséis todos, por favor, es un derecho que tenéis gratuito, el médico forense, y además, como le comentaba antes a una de vuestras miembros, es gratuito, con lo cual no os cuesta ningún dinero, no hacen falta informes periciales para venir a por una discapacidad o por una incapacidad. Me pregunto si en estos últimos 20 años las cosas han cambiado. 20 años son los que tiene de experiencia Jesús el Pascual. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Richard, por la invitación. Bueno, estoy aquí para poder brindar mi ayuda, mi apoyo a todos aquí en una consulta que me quieran hacer. Ya han expuesto bastante mis compañeras aquí los temas de incapacidad y minusvalía. Yo siempre doy, quizá por desconocimiento, le doy mucha más importancia a las incapacidades en materia de seguridad social. Creo que las prestaciones, al ser económicas, son mucho mejores y más importantes. Corregidme si me equivoco porque desconozco todas las ayudas que se pueden dar, sobre todo en materia de la Comunidad de Madrid, que es aquí quien se encarga de las discapacidades, las minusvalías, perdón. Y bueno, simplemente sí que quiero aportar que, aunque mi compañera voy a contradecirla un pelín nada más, es que sí que creo que es interesante que lleguéis a nosotros una vez vayáis a iniciar el procedimiento en vía administrativa. No esperéis hacerlo vosotros solos ese primer paso, puesto que luego quizás a veces se tuercen las cosas y para nosotros es más difícil enderezarla. A mí personalmente no me gusta nada
hacer ese trámite inicial, al final tenemos que cobraros por esa gestión que podríais hacer solos, pero es verdad que si la hacéis solos, pues puede conllevar algún error que al final os perjudica, y lo que hay que evitar pues, es llegar hasta la sala. No porque ellos no vayan a mirar con cariño vuestro procedimiento, sino porque al final, yo siempre explico que llegar a la sala es una pirámide, efectivamente están condicionados por la prueba, por lo que se aporta, por todo lo que se ha hecho al principio, y lo que se ha hecho al principio también es la vía administrativa, es esa primera solicitud que vosotros hacéis. Entonces yo hablo mucho de esa pirámide, pues las posibilidades de ganar en vía administrativa, bueno, nos encontramos que son escasas, pero a mí me llegan las personas que no le han dado esa incapacidad porque le han denegado la misma. No sé cuántas personas le han dado, no lo puedo saber. Nos llegan las que no le han concedido la incapacidad que deseaban y demás. Pero es cierto que a medida que nos vamos iniciando en el procedimiento judicial, los porcentajes de éxito de conseguir una sentencia estimatoria pues, son menores. Por ejemplo, si hay una posibilidad de éxito de un 80% en la primera instancia, se reducen, si no se ha ganado ahí, un 20% en vía de recurso, ¿no? De recurso de suplicación, que además es un recurso muy especial, muy específico, pero bueno, nosotros los abogados sabemos dar la forma para evitar y que de alguna manera vuelvan a estructurar un poco el procedimiento, porque lamentablemente llegar al Tribunal Superior de Justicia en vía social es muy complejo y es muy específico, pero bueno, hay posibilidades. Hay una pregunta que os quiero hacer a los dos, porque muchas de las personas, 100% de las personas que piden algún tipo de ayuda de discapacidad, algún tipo de reconocimiento oficial y que sirva de ayuda en su vida, de primeras lo que se encuentran es, y seguramente no se puede hablar en términos absolutos de las cosas, pero en muchas ocasiones negativas. Hay que recurrir, ¿verdad? Porque a veces se consigue todo, casi todo, cuando se recurre. Yo no sé eso a qué se debe, porque la valoración tiene que ser la misma en segunda instancia que en primera instancia, pero no es la realidad. No, ella lo conoce perfectamente. Es que Esa estadística sí la tengo. Esa pregunta se la podría hacer a ella, pero pero podéis responder todos. No, prefiero que conteste. Claro, así me sería. Quiero saber cuál es su criterio y luego ya. ¿Por qué cambian los criterios en segunda instancia de primera? Bueno, no es que cambien los criterios, es que lo voy a explicar muy sencillito para que veáis que todos somos personas, es decir, somos personas y como no nos da tiempo a mirarlo todo y no lo sabemos todo, yo creo que esa es la gran base fundamental. O sea, no penséis que aquí somos Dios y que yo lo sé todo, ¿no? Yo me doy unas chapadas mentales igual que me han chapado hoy para venir aquí esta mañana y meter la pata y decir alguna cosa absurda. Pero como no lo sabemos todo y luego cada uno, desde su punto de vista subjetivo, claro, yo cuando se lo explico a mis alumnos alucinan un poco, pero les digo, vamos a ver, yo soy una persona, me pongo la toga y vale, soy magistrado, ya soy la caña, ¿no? Pero sigo siendo la misma persona, sigo pensando las mismas cosas, es decir, mis condicionamientos sociales, morales y personales de una manera o de otra impregnan una sentencia. Entonces puedo ser, no hay ningún magistrado más que yo en la sala, ¿verdad? Puedo ser un magistrado baguete que le importa una mierda todo y que lo único que quieras es sacar papel, esto ahora los abogados estarán flipando, a que los hay. Venga, ya que no lo dicen ellos, lo voy a decir yo, los hay. Y entonces, claro, yo veo una sentencia a distancia y digo, madre mía, ¿de dónde? Esto es lo que pienso, luego no se lo digo, pero esto es lo que pienso. ¿De dónde ha salido este tío? O sea, esto es como los marcianos que decían antes del taquilador. ¿De dónde ha salido? Y entonces digo, no ha dado absolutamente ni una. Y se la revoco, porque es mi facultad, se la revoco. Entonces, aunque os parezca mentira, el porcentaje de revocación y de nulidad de sentencias en el TSJ de Madrid y en otros TSJs es elevado. ¿Los jueces de instancia son todos unos baguetes? Pues no, pero nos equivocamos, y como nos equivocamos, pues hay unas que se revocan, otras que se confirman, las de seguridad social casi todas se revocan, lo siento, ya os lo digo yo, o sea, animaros a recurrir, aunque sea un coste adicional, pero animaros, porque lo que más revoco es de seguridad social, de discapacidad. Bueno, de discapacidades no, porque los letras, como no saben hacerlas, pues ya está. Pero hay que tienen ventaja, porque el que no sabe no son ellos, no estoy hablando de nosotros. Es el letrado de la Comunidad de Madrid, que son unos desastres y no saben hacerlas, entonces
o normalmente cuando tenéis un grado superior, luego os lo da la instancia que se equivoca. La instancia se equivoca, fijaros lo que os estoy diciendo. La instancia se equivoca, recurre el letrado de la Comunidad de Madrid y como no sabe recurrir discapacidades, pues las confirmamos, y os quedáis con un 45, un 65 o lo que os haya dado con distancia, porque confunden discapacidad con invalidez. Y entonces, pues ya está. Y luego de vez en cuando por errores procesales también anulamos sentencias y la mandamos para atrás, porque el juez ha dado una patada a la ley reguladora, se le ha pasado por el arco del triunfo el convenio de discapacidad, y todo, bueno, pues digo, ala, volver a poner que no es lo mismo. Esto en plan coloquial para que lo entendáis, pero de verdad que las estadísticas son públicas y te animo a que las busques. ¿Querías comentar algo? Sí, os quería comentar una cuestión. Bueno, cuando hablaba de que lo mejor es que no lo necesitéis, hablaba de nuestra labor en la que firmamos, no nuestra labor de asesoramiento. Por supuesto que cuando he contado que me llamáis, es que me llamáis en calidad de abogada para que os asesore, pero yo ahí no estoy firmando vuestra solicitud de nada, ni estoy, digamos que lo que estoy haciendo es deciros cómo considero que tenéis que hacer las cosas en vía administrativa, y sí que es fundamental. Coincido completamente contigo, o sea, sí, por eso digo que lo primero son estos informes, luego ya no los vamos a poder cambiar, sí que se puede ir con más informes, o sea, sí que, pero ya la sentencia. Sí, pero lo mejor es que de inicio estén bien. Entonces, lo mejor es que ya en vía administrativa no nos estemos cerrando esa puerta con unos informes incompletos que no explican bien y que el primer trámite lo hagamos perfecto. O sea, no quería decir lo contrario, yo no quería decir solo llegar a nosotros ya cuando necesitéis que firmemos el recurso. No, por supuesto, la labor de asesoramiento es fundamental, a eso me refería, a que me llamáis y os asesoro con respecto a cómo tienen que estar los informes, no a que lo hagáis al principio como consideréis, no. Y os quería dar el consejo ya de inicio, así como tenerlo en cuenta. Y luego, y aquí no quiero, pero no sé la experiencia de mi compañero Jesús, pero con respecto a la pericia pública, mira, dos cuestiones con respecto a las pericias, la pública y la privada. La pericia pública, en mi experiencia... Recuerda el matiz que te acabo de hacer, ¿eh? Sí, y aun con los cambios, es súper restrictiva y encima te condiciona todo el procedimiento. Y rara será la vez que en el juzgado o en el TSJ se enfrenten al criterio de la pericia pública. Entonces, si el perito público dice no, ya está. No. Desde mi perspectiva, yo es lo que me he encontrado siempre. Entonces, es de un riesgo. Primero que no siempre nos aceptan, hay que pelear mucho para que todos los casos nos dejen ir a un perito público, pero es que además, esto es en mi experiencia. Para mí la pericia pública, muchas veces viene la gente, así en vuestro caso o en otras incapacidades, así con la cabeza debajo del brazo y dice, no, bueno, pero todavía puede hacer, no está... Y digo, no, madre mía, pues si no lo ha visto así. Y luego el perito, pero ya la pericia pública ya está incorporada en los autos. Entonces, ir en contra de eso, pedir otra pericia, no lo podemos hacer. Y ya tenemos el proceso condicionado al 100%. Entonces yo, de verdad, pero es verdad que si tenéis una pericia pública, pues da la razón, ahí sí, el camino está abierto a que os la den en todo el proceso, pero esto es desde mi perspectiva. La pericia privada, pues lo que me encuentro es que, bueno, pues si en un momento dado te hacen una muy buena pericia privada, fenomenal, que puede complementar, pero también os digo, normalmente también me he encontrado y tengo muchas sentencias, llevo muchísimos años con este tema y tengo muchas sentencias que lo que hacen es ponerme en contradicción, no el informe del médico especialista que ha tratado a la persona, que viene además refrendado por una pericial privada, sino que me ponen en contradicción la pericial privada, sin tener en cuenta los informes de los especialistas, con el informe que ha hecho el equipo de valoración de incapacidades. Todo esto hablando, ¿vale?, de la incapacidad permanente total, absoluta, no del grado de discapacidad. Y entonces me ponen en contradicción la pericial privada con respecto a lo que ha dicho el equipo de valoración de incapacidades y dicen muchísimo más tal, porque al ser... Y digo, no, pero ponérmelo, pero que esto también está... O sea, lo que ha dicho el perito privado es lo que ha dicho el médico. No se está yendo, no se está apartando de esto, pero me lo ponen en